La escultura es un arte que nos permite apreciar de manera tridimensional ideas y conceptos. Prácticamente todo está en la visión de quien esculpe, qué es lo que quiere expresar, pero también de la técnica que emplea. Por eso es necesario tener un conocimiento muy estricto y disciplinado acerca de todo esto. El día de hoy en De Todo vamos a platicar con Francesca Dalla Veneta, que es una escultora italiana, para que nos explique un poco cómo funciona esta parte de la creatividad, pero también de la práctica. Comenzamos. Todo este mundo onírico, todo lo que queremos ver reflejado de nuestro interior cobra vida gracias a las manos de Francesca, que ya les comenté, es una gran artista plástica italiana, pero que vive en México, y yo siento que también estar en nuestro país influye mucho en lo que la gente creativa saca en sus piezas, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en De Todo. Hola Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias también por recibirnos aquí en tu estudio, que para nosotros es un privilegio siempre no solo poder conocer las piezas de los artistas y el proceso creativo, sino también el lugar donde surgen las ideas, donde trabajan. Siento que es como desnudar la pieza un poco, ¿no? Como ver el detrás de los artistas. Pero vámonos paso a pasito. Primero hay que conocer la historia de quién es el artista. ¿Cómo surge esta necesidad de expresarte a través del arte? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Ha sido un camino medio poco derecho, muy torcido realmente. Yo he crecido en Italia, he estudiado pintura en la Academia de Arte de Milán, aunque haya nacido en Florencia, y después me desarrollé como caracterizadora en maquillaje para cine. Entonces me dedicaba a hacer prostéticos e incluso escultura comercial, pero más, ¿sabes?, de disfraces o cadáveres o monstruos y situaciones muy distintas. Gracias a la película Apocalipto, yo llegué a México con un equipo de italianos. La parte de maquillaje de Apocalipto fue justamente gestionada por un grupo de italianos y yo llegué con ellos y decidí quedarme 2 meses para ver qué tal me iba, qué tal me gustaba. Yo no hablaba español, entonces yo le veía mucha oportunidad a México, pero fue tipo una pruebita, 2 meses. Me gustó mucho, me quedé un año más y fue tipo, bueno, un año más. Encontré trabajo de forma bastante fácil, empecé a trabajar en series, en películas, y luego me independicé como caracterizadora, creé mi propio equipo, trabajé en películas como diseñadora de maquillaje hasta el 2012. En el 2012 yo ya llevaba un par de añitos trabajando a mis propias esculturas, pues más como curiosidad, como decir, bueno, yo tengo muchos dibujos, muchos bocetos que desde cuando estaba estudiando anotaba mis ideas, mis criaturas, mis personajes. Y bueno, luego casualmente sucedió, es un poco entre comillas porque no creo mucho en la casualidad, pero durante un viaje de avión de regreso desde Italia encontré 2 italianos, muy extraño, ¿no? Pero ellos se dedicaban a hacer museos caracterizados, ¿no? Entonces tenían un museo que se llamaba Vampiros y Hombres Lobos en el antiguo Museo de Policías y me invitaron a crear una serie de piezas. De hecho, trabajamos 35 esculturas desde cero para un museo muy parecido que se iba para Florencia. Pues ahí empecé a hacer lo mío, hasta que en el 2012 decidí dejar por completo el cine porque es una carrera muy demandante y me aventé este volado de ser escultora de tiempo completo, ser artista plástica de tiempo completo. ¿Cómo ha resultado? Pues mira, aquí yo creo que te puedes dar un poquito cuenta, ha resultado bien. He encontrado lo que realmente me apasiona. Siempre me ha gustado también el maquillaje, pero creo que la escultura definitivamente es algo que a mí me ha emocionado
que me crea como esta curiosidad constante para incursionar en distintos materiales, probar cosas nuevas, porque es importante mantenerse siempre actualizados. Y creo que México justo ha podido crear este terreno fértil para germinar una imaginación y bueno, pues obviamente todo el mundo surrealista que México encarna de verdad. Creo que es muy valiente que alguien haya construido una carrera sólida en algo y de pronto digas, bueno, ya. Y también me gusta mucho la historia de Francesca porque creo que nos da un panorama de cómo en realidad pues puedes estudiar una cosa, luego trabajar en otra y luego terminar haciendo algo completamente distinto y está muy bien. Sí, yo creo que es muy importante porque creo que cuando tú desarrollas de forma segura ciertas técnicas, esto te da alimento para la imaginación. Se requiere mucho conocimiento y mucho estudio técnico para que luego haya un sustento real para cuando sea el momento de construir tu pieza, ¿no? Y esto en cualquier campo, ¿no? Yo lo hablo más específicamente en la escultura. Es importante tener un concepto, tener una imaginación y tener la parte técnica. Son como las tres cosas que confluyen, en mi opinión, para crear un arte sólido. Bueno, entonces vamos a ver ahora, a conocer un poquito el paso a paso de este proceso creativo que tienes como artista para darle vida a estas extraordinarias piezas. Quédense con nosotros. Me gustaría saber, Francesca, ¿en qué te enfocas en la actualidad en tu trabajo? Ya vimos que te gustan mucho las texturas, esta mixtura entre la anatomía y figuras oníricas. Entonces, en la actualidad, ¿cómo está conformado tu trabajo? Pues trabajo mucho con la figura humana. Principalmente son figuras enteras o son bustos y me gusta agregarle todos estos elementos para contar un poco de la complejidad psicológica que tenemos los seres humanos y estas metáforas crean todas nuestras facetas del ser. Entonces esto es como mi discurso hace ya varios años realmente y sigo desarrollándolo porque sigue siendo como una maravilla siempre descubrir cosas nuevas adentro de la psicología del ser humano. ¿Y qué aspectos de la psicología del ser humano son los que han llamado más tu atención y que podemos ver plasmados en tus piezas? Depende mucho de la colección que estoy trabajando. Yo trabajo bastante por colecciones, significa que, por ejemplo, hubo una temporada donde trabajé una serie de niños, una colección de niños. Entonces lo que me interesaba sobre esto era analizar pues su inocencia y por esto le pongo como elementos de juego. Hay una serie que es sobre los ángeles, que son más bien ícaros, como esta que tengo al lado. Entonces se puede notar como realmente no son alas realmente que te surgen de la piel, sino son mochilas de alas. Y esto es un hablar de los deseos fervientes, son nuestros anhelos, son nuestros sueños. La escultura es algo que habla de cosas que a veces no queremos hablar y esto es todo lo bonito, ¿no? Y la parte psicológica que a mí me gusta desarrollar. Francesca, ¿y cómo inicia este proceso creativo para darle vida a las piezas? ¿Cómo realizas el boceto y plasmas todas estas ideas que nos acabas de comentar? Sí, lo primero es una idea, o sea, es la parte imaginativa. Este momento de imaginación es muy poco predecible. Llega a veces cuando me estoy durmiendo, muchas veces llega cuando estoy a punto de dormir, que es este como punto suavecito entre el sueño y bueno, cuando todavía estás despierto, donde yo creo que sueltas las barreras, entonces ya como que el cuerpo se relaja y entra todo lo que es la imaginación. Y otras veces pues puede ser muy random, puede ser que estoy haciendo cualquier cosa y de repente me imagino. Entonces ahí es muy importante que yo aterrice la idea con un boceto rápido, pero sí la parte importante son los bocetos, o sea, es muy raro que yo haga una escultura así en directo.
siempre hay un boceto antes que me ayuda a afinar detalles, a agregar los elementos que yo quiero. De hecho, muchas veces es tipo, pues tal ángulo, tal otro ángulo. Muchas veces tomo referencias fotográficas, así tipo en el espejo con el celular. Y finalmente ya lo voy aterrizando de una forma como un poquito más clara en mis cuadernos. Entonces, o sea, en mis cuadernos puedes ver como cosas muy mal hechas o cosas como con más detalles, cosas que luego sí las encuentras en escultura y cosas que no. Pero sí, este es como el primerito. La primera fase. Y una vez que el proyecto, digamos que en papel, en 2D, ya queda como tú lo estás visualizando, viene la parte en donde empieza a cobrar tercera dimensión, ¿no? Hay que levantarlo. De hecho, una vez que está esta libertad como fluida de la idea, porque dibujar te permite hacer cualquier cosa, y hay que bajar a la parte física, y la parte física pues hay que lidiar con el peso, con las proporciones, hay que ver si la cosa se balancea, si se sostiene. Entonces el primer paso es una estructura. La estructura yo normalmente la hago en alambre, la hago si es volumétrica, como con un volumen más gordito, digamos, la hago en poliuretano, en unicel, y entonces se empieza a construir por capas, y la capa más interna pues es lo primero que se hace y luego se va como creciendo. Entonces ahí es como interesante porque uno hace el esqueleto de la figura, la monta, la pone en una posición, la trata de asemejar, y muchas veces sucede algo curioso, que ya parece que tú tenías el boceto súper aterrizado, súper claro, etcétera, y ya que lo estás empezando a armar en 3 dimensiones, cambian las cosas. Entonces ahí hay siempre como alguna diferencia. ¿Qué les parece si vamos a ver ya esta parte en tus piezas? Perfecto, vamos. ¿Cómo es esta parte de darle vida a la tercera dimensión una vez que ya tienes el esqueleto, pero pues viene esta parte de hacer la pieza, los detalles, meter las manos? Sí, esta pieza es hecha en plastilina. Esta es la etapa donde se modela, donde se crean todos los detalles, etc. No está completamente llena de plastilina, tiene una capa como de 2-3 centímetros dependiendo de la zona, pero debajo está el poliuretano. Puede ser unicel, poliuretano, o sea, es algo que le da como el volumen a grosso modo para que luego podamos recubrirla con plastilina. Hay quien trabaja con barro, yo prefiero la plastilina, encuentro como más amigable el material. Y aquí se agrega, básicamente es todo un trabajo de agregar, y luego con herramientas también refinamos, pulimos, quitamos algunas cosas que queremos modificar, y es todo un proceso sobre la marcha. Es interesante porque la escultura siempre es una simulación, o sea, no se trata de algo hiperrealista. No voy a hacer cabello por cabello, esto no es algo que no se hace, siempre se crea como la ilusión. Hay quien quiere ser un poco más realista, hay quien menos. Yo estoy como en un punto medio, digamos, donde me gusta que se aprecie el detalle, se aprecie la textura, pero no busco que sea como tan específica, como tan fina, ¿no? La mano, por ejemplo, se separa. Me voy a mover tantito. La mano se separa. ¡Wow! Perdón, se va a caer un poquito de la parte interna. Aquí se puede ver el poliuretano. Esto es lo que compone el interior de la pieza. Y es una espuma que sirve básicamente para que la estructura sea muy ligera. Y la mano es algo que se separa porque primero
A mí me resulta mucho más fácil trabajarla por separado que trabajarla estando aquí donde tengo que darle la vuelta a la pieza, etc. Y esto es hecho para que yo lo pueda colocar sobre una base aparte y que lo pueda trabajar de manera completamente separada. También la etapa que sigue la escultura, una vez que está completamente realizada la plastilina, se tiene que hacer un molde. Entonces, para la etapa de molde, muchas partes tienen que ser por separado. Si yo no sé que para el molde tengo que separar la mano, yo lo hago todo junto. Incluso me complico la vida al momento de trabajarlo y luego lo llevo con la persona que realiza el molde y me dicen, es que le voy a tener que cortar la mano, y muchas veces te preguntan, pero ¿qué tiene adentro? Si es fácil de cortar. Por ejemplo, esta mano por adentro tiene una estructura de alambre, pero esto es plastilina llena, es básicamente sólido, entonces tiene cierto peso, y si yo no creo una guía que mantenga esto en su lugar, esto se estaría venciendo. Son como un montón de detalles que uno tiene que tener en cuenta, y te digo, lidias con la física, que el peso, que el baricentro, que la cosa que no se tiene que caer. Muéstranos algunas de las herramientas que empleas para trabajar con la plastilina. Eso Sí. me parece súper interesante. Sí, están muy sucias, pero están padres también, se ve que se han vivido. Mira, esta es una que estoy usando mucho para esta pieza. ¿La quieres tocar? Y que además esta tiene como unos dientecitos, como una Exacto. textura, ¿verdad? Este tipo de herramienta se llama vaciador o ahuecador, depende, en algunos países lo llaman vaciador, aquí se dice ahuecador, y sirve justo para quitar material. Y los dientecitos sirven justo para poder emparejar una superficie, que parece contraintuitivo porque dices, bueno, tiene dientecitos, me va a dejar una textura, porque por ejemplo si lo pruebo aquí, ves los dientecitos, ¿no? Sin embargo, cuando yo tengo una textura que es muy irregular y quiero hacerla plana, los dientecitos te van evidenciando de alguna manera que no tenga los abultamientos, ¿no? Este otro lado es un lado que se utiliza para alisar, sin embargo yo lo uso también tipo para repujar, para crear, escarbar, entonces es súper versátil la herramienta. Existe de tamaños distintos, y también utilizo mucho espátulas metálicas, que son espátulas dentales, y son herramientas realmente que son bastante fáciles de encontrar. Estas que son ahuecadores, pero de ambos lados, estas me los hacen. ¿No? Ya vemos que la escultura está conformada por diferentes piezas en sí misma, y es diferente trabajar el pelo de la rata, por ejemplo, que el pelo del hombre, Sí. ¿no? La concha de la tortuga, la piel, todo eso requiere de un trabajo distinto. Me parece fascinante la cantidad de detalles que requiere la escultura. Esta pieza lleva 2 semanas de tiempo completo. O sea, desde que se creó la estructura, que les digo que es de poliuretano, a que se empezó a trabajar, son más o menos 2 semanas. O sea, puede parecer que es un trabajo muy complejo, pero justo una vez que uno ya sabe a qué va, uno puede trabajar rápido. También sucede que esta pieza es una réplica de sí misma, es una pieza que yo elaboré el año pasado, de hecho aquí atrás se puede ver la pieza original, y el cliente me pidió una reducción, entonces va a ser un poco más chiquita, y entonces pues yo sé exactamente cómo va, tengo exactamente que copiar lo que yo ya había hecho. Soy muy buena en hacer proporciones, y entonces como que la escala me quedó fácil. Oye, y entonces una vez que ya terminaste esta parte del proceso, que ya está bien la escultura en plastilina, ¿qué sigue? ¿Qué haces? Se fabrica el molde, es la etapa yo considero más importante, porque es donde se deciden todos los volúmenes, los detalles, etcétera. Bueno, yo normalmente trabajo con resina y con bronce, y para eso me apoyo, por ejemplo, en la fundición para que sea la pieza en bronce. Esta pieza fue en bronce, esta nueva también va a ser en bronce, y yo trabajo hace años con la misma fundición de Juan Carlos Aguirre. Yo llego luego, cuando la pieza está ya en bronce, como con este color doradito, y voy a aplicar la pátina. Principalmente trabajas en bronce y en Resina. resina.
son como los materiales con los que te has entendido mejor. Sí, la resina es el material que yo desde los tiempos de caracterización y de cine y todo lo que fue anteriormente manejaba. Es un proceso para mí muy amigable porque aunque sí requieras como un espacio de taller, no requiere tener un espacio como la fundición. La fundición es un espacio más industrial. El bronce requiere un equipo de especialistas para que puedan llevar a cabo un proceso que es técnicamente más complejo, es más peligroso y también incluye, o sea, necesita tener como ciertas peculiaridades como instalaciones de gas, el horno que funde a 1200, 1300 grados, o sea, no es algo que puedas hacer en casa. Entonces tengo estos dos procesos y también porque el acabado final de la pieza es muy distinto. La pieza en bronce tiene la magia del bronce, esta sensación que es algo eterno, ¿no? O sea, tenemos los bronces de los griegos y de los romanos que tienen más de 2000 años y cosas todavía más antiguas, y como que esta sensación de crear una pieza que va a sobrevivirme me encanta. La resina tiene totalmente otro tipo de, como también de energía, ¿no? Y los colores que puedes obtener, puede ser resinas transparentes, puedes encapsular cosas. Tengo resinas donde he encapsulado flores, pero que tienen la forma de un busto, por ejemplo. Entonces hay como, yo no podría decir que prefiero, pero mantengo el equilibrio entre las dos cosas. Te entregan la pieza de bronce y sigue algo más dentro de tu trabajo, o ya el equipo de fundición se encarga de todo. Yo patino mis piezas, pero es algo como que no es tan habitual, realmente me he dado cuenta. Pero la razón de patinar mis piezas es que la pátina es el color, es como el acabado final. Entonces, si tú quieres tener tu toque y tu firma, yo patino mis piezas, ¿no? Yo quiero darle como el último acabado. Y además creo que cada material le habla al espectador de una forma distinta, entonces sí es muy bello ver que existen tantas posibilidades. ¿Nombras tus piezas? Sí. ¿En qué momento las nombras? En general tienen un nombre de cariño, que es el nombre con el cual se quedan desde que las empiezo a trabajar a que las termine, y luego tienen el título, que ya es algo más formal, que es el título de la obra, y es algo que siento que la pieza sugiere. Y por lo regular me llega una idea, entonces normalmente así se queda el título. ¿Esta pieza cómo se llama? Esta pieza tiene el mismo nombre de cariño y se llama El Sabio. ¿Qué les pareció el capítulo de hoy? Qué interesante es el trabajo de las y los artistas, ¿cierto? Conocer cómo se inspiran, el paso a paso de un proyecto que al final resulta en algo que a lo mejor no nos habíamos imaginado. Pero cuéntenmelo a través de nuestras redes sociales, ya saben que De Todo tiene redes sociales, síganos y escúchennos a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Nos vemos la próxima.